Buenos días, hermanos. Que la paz y el amor de Jesucristo y nuestro Dios estén con ustedes en esta preciosa mañana. Es el mes de septiembre, día 6 del año 2020. Oramos al Señor. Te damos gracias, Dios, y alabamos tu nombre. Te pedimos, Señor, tu dirección, tu guía para nuestras vidas y en este día para poder adorarte en la verdadera profecía que es tu palabra, Señor. Agradecemos el nuevo día que nos brinda, que en tu presencia, Señor, rogamos porque tu bondad nos conforte día a día, que tu paciencia nos abrace, Señor, y tu bendición dada en los lugares celestiales nos proteja. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Las virtudes cristianas es la reflexión que vamos a ver en el día de hoy, pero la he dividido en 3 partes. O sea que durante los próximos 2 domingos también veremos las virtudes cristianas. Para esto escogí el libro 2 de Pedro, el capítulo 1 y los versículos 3 al 7. Y para poder entender las virtudes cristianas en este pasaje, debemos conocer el trasfondo de 2 de Pedro y por qué se escribió. Ver estos versículos de otra manera sería un ejercicio inútil para poder entenderlo. Para muchos, la segunda carta de Pedro es la de menos valor de todos los escritos del Nuevo Testamento. Esta no se menciona en el canon de Muratori, escrito en el año 170 después de Cristo. Este canon fue la primera lista oficial de los libros del Nuevo Testamento. Por otro lado, Clemente de Alejandría no la menciona en ninguno de sus escritos. Eusebio de Cesarea manifestó que parecía una carta útil, pero que no era del todo sentido canónica. No es hasta el siglo IV que la segunda de Pedro fue incluida definitivamente dentro del canon bíblico. La carta se escribió para combatir creencias y actividades de personas que eran una amenaza para la iglesia. Estas personas cambiaban el sentido real de las escrituras para que se estuviesen todas acomodadas a sus propios propósitos. Desacreditaban la fe cristiana, codiciaban las ganancias materiales y explotaban a sus semejantes. La carta los compara con los habitantes de Sodoma y Gomorra, que parecían seguir las creencias del falso profeta Balaam. Nos dice que son criaturas bestiales, arrogantes, soberbios, presuntuosos. Estas personas inferían que el mundo era estable y por lo tanto Dios retrasaba las cosas. Por lo tanto, era posible suponer para ellos que la segunda venida de Jesús no iba a suceder jamás. Segunda de Pedro combate efusivamente estas creencias y les dice a esos falsos maestros que el mundo no es estable y que de hecho ya fue destruido por un momento con las aguas del diluvio. No solo eso, indica que será destruido en el futuro por el fuego al toque de la trompeta final. La carta nos dice que Dios está reteniendo su mano con paciencia para darle a la humanidad otra oportunidad de arrepentimiento. La carta establece que vendrán nuevos cielos y una nueva tierra y que por lo tanto la bondad es una necesidad absoluta si una persona ha de ser salva el día del juicio. Añade lo siguiente: es deber del cristiano mantenerse firme, fundado en la fe, crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Para la mayoría de los eruditos, la segunda de Pedro no fue escrita por el apóstol. En el capítulo 3 de la carta y los versículos 15 al 16, menciona al apóstol Pablo, pero a la vez hace una crítica al mismo. Fue este pasaje lo que hizo que Juan Calvino estuviera seguro de que Pedro no escribió la misma. Hay 3 puntos de vista que afirman que Pedro no escribió esta carta. En primer lugar, los entendidos afirman que no fue hasta el año 90 después de Cristo cuando se recogieron y publicaron en Éfeso las cartas del apóstol Pablo. Si esto es así, tenemos aquí un dato interesante. Pedro sufrió martirio de muerte a mediados de los años 60 después de Cristo, lo que quiere decir
que es probable que no conociera todas las cartas del apóstol Pablo. En segundo lugar, Pedro dice que las cartas de Pablo se consideraban escrituras. Sin embargo, para que las cartas de Pablo se colocaran al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento, se requerían varias generaciones. Al final dice que las cartas de Pablo presentaban cosas que eran difíciles de entender. La palabra que utiliza en el idioma griego para decir difícil de entender es la palabra dusnoetos, la cual es la que se utiliza en los pronunciamientos de los oráculos. El oráculo era un lugar sagrado donde se iba para consultar a los dioses y esperar sus mensajes y respuestas a esas peticiones. Sin embargo, estas respuestas y manifestaciones de los oráculos eran ambiguos, imprecisos, inciertos. Decir que el apóstol Pablo era incierto en sus escritos no sería nunca palabra del apóstol Pedro. Aunque las evidencias se manifiestan en contra de que Pedro fue el autor, en realidad esta carta tiene una importancia capital, debido a que se escribió para combatir a las personas que estaban socavando la ética y la doctrina cristiana, y a los que había que parar para que no se destruyera la fe con su perversión de la verdad. Los que conocemos a Dios estamos convencidos de que Él manifiesta todo su poder desde el punto de vista de su divinidad. Lo podemos ver en su amor, un amor que es victorioso, muy diferente al amor humano. Esta presenta características diferentes al amor que Dios nos brinda. El amor humano frecuentemente queda en tragedia. Es un amor que con frecuencia está falto de recursos. En muchas ocasiones no puede dar lo que quiere dar. En otras no puede hacer lo que quiere hacer. Y a menudo queda impotente mientras las personas amadas se enfrentan con el desastre. Conocemos las preciosas y grandísimas promesas de Dios para su pueblo. Encontramos que éstas se hacen realidad y que por ellas nos hace partícipe de las naturalezas divinas, según nos dice la segunda carta de Pedro. La humanidad puede llegar a participar de esta naturaleza. Jesús lo confirmó en Juan capítulo 10, versículo 10. Nos dice lo siguiente: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. La iglesia primitiva reconocía esta facultad divina y humana de Cristo y lo manifestaban con esta maravillosa frase: Él, Jesús, se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es. El problema para muchos de los cristianos es que entendemos que el plan, el propósito y las promesas de Dios se van a cumplir independientemente nos quedemos sentados en las sillas de las iglesias. Esperamos que Dios llegue a nuestra casa, nos toque la puerta y que de repente nos diga: todo está hecho. Así como Dios abre las puertas y la mantiene abierta para los que confían en su Hijo como su Salvador, así espera que nosotros desarrollemos responsabilidades y la pongamos en acción. Debemos aplicar todas nuestras energías para equiparnos y poder lograr las metas trazadas por Dios en nuestras vidas. Segunda de Pedro nos dice que debemos ser diligentes para poder obtener todos los privilegios de la naturaleza divina y que para eso debemos añadir sobre nuestra fe diferentes tipos de virtudes. El verbo que utiliza la carta es añadir. En el idioma griego se utiliza como epicorregeo, que proviene del nombre joraigeo. Esta última quiere decir director de un coro. En los grandes días de Atenas existían ciudadanos pudientes y generosos que asumían voluntariamente el deber de reunir, mantener, entrenar y equipar los coros de la ciudad a sus propias expensas. Los que se hacían cargo de esa empresa a costa de su propio bolsillo y por amor a su ciudad se llamaban joregos. La palabra sugiere cierto derroche. No quería decir
dar pobremente o miserablemente, sino aportar generosamente todo lo necesario para una representación noble. La palabra salió al mundo y amplió su significado. No solo se utilizaba para el equipamiento de un coro, sino implicaba asumir responsabilidades por cualquier clase de equipamiento. La idea se trata de una generosidad desbordante en la provisión. La exhortación de este pasaje es que debemos equipar nuestras vidas con todas las virtudes necesarias, y ese equipamiento no debe limitarse al mínimo necesario, sino ser abundante y generoso. La misma palabra estimula no contentarse con nada menos que la vida más preciosa y espléndida que solamente nos brinda Jesús. En la vida cristiana debe existir siempre un avance de progresión moral. Ese esfuerzo personal debe cooperar con la gracia de Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es verdad que todo es por la fe, pero una fe que no desemboca en vida no es una verdadera fe. Fe no es solo la entrega confiada a las promesas de Cristo, también es entrega obediente a sus demandas. En su libro Ética a Nicómaco, Aristóteles nos dice que hay 3 teorías sobre el origen de la felicidad. En primer lugar, nos dice que es algo que se puede obtener mediante la disciplina, la educación y la formación del hábito correcto. En segundo lugar, nos dice que es cuestión de asignación divina y que es un don de Dios. Y en tercer lugar, nos dice que todo es cuestión de suerte. Lo cierto es que para el cristiano, la felicidad depende tanto del don de Dios como de nuestro propio esfuerzo. No nos ganamos la salvación, pero al mismo tiempo tenemos que aplicar toda nuestra energía para conseguir el objetivo de una vida llena de amor como Dios nos las brinda a nosotros. En la antigüedad la lista de virtudes eran numerosas. Los libros no eran fáciles de adquirir. La enseñanza se llevaba a cabo en la mente del alumno. La lista se memorizaba. Una forma ingeniosa era enseñarle a los niños los nombres de las virtudes por medio de un juego de fichas. Estas se podían ganar o se podían perder. Cada una de esas fichas llevaban el nombre de una de las virtudes. Muchas de estas virtudes se encontraban en los primeros escritos cristianos. Pablo nos da la de los frutos del Espíritu Santo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Nos habla de amor, de gozo, de paz, tolerancia, benignidad, bondad, fidelidad, amabilidad y dominio propio. En las epístolas pastorales, en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11, nos exhorta a la de la integridad, la piedad, la fe, el amor, la firmeza y la gentileza. En el libro titulado Pastor del Más, obra cristiana del siglo II, la fe, el autodominio, la sencillez, la inocencia, la reverencia, la comprensión y el amor son hijas unas de otras. En las epístolas de Bernabé, el temor y la resistencia son los ayudadores de la fe. La paciencia y el autodominio son nuestros aliados. Y cuando estos están presentes, una persona puede desarrollar y poseer sabiduría, prudencia, comprensión y conocimiento. En segunda de Pedro se nos muestra una lista de virtudes. El autor nos la presenta como si fuese una escalera donde cada peldaño va sujetándose del siguiente. La misma está diseñada para mostrarnos las etapas del crecimiento cristiano. Identifica 7 virtudes, las cuales están atadas al eslabón de la fe. Nos habla de la virtud, del conocimiento, del dominio propio,
de la paciencia, de la piedad, del afecto fraternal y del amor. Termino esta primera parte del mensaje de las virtudes escalonadas de Segunda de Pedro con lo siguiente. La palabra virtud, aún no implícita en el Antiguo Testamento, involucraba un hecho y de un valor moral. Pudiera referirse a algo de vigor o de una habilidad específica. En el idioma hebreo, la palabra que se utiliza para virtud es kahil. Lo podemos ver en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 11, cuando se manifiesta la expresión de mujer virtuosa. La encontramos en Éxodo, capítulo 18, versículos 21 al 25. Moisés escogió hombres virtuosos para que le ayudaran en la tarea de juzgar al pueblo. Virtud es una cualidad positiva relacionada a la moral y al intelecto. Dios hace por su gracia que el sol salga para buenos y malos, la lluvia para justos e injustos. Eso es lo que se llama gracia común. A la vez nos brinda su gracia eficaz, lo que implica ser escogidos para salvación. Estas personas han sido iluminados, han gustado del don celestial y a la vez son partícipes del Espíritu Santo y gustan de la palabra de Dios. El gran problema de muchos es que, aun conociendo estos conceptos, leen la palabra pero no la ponen en acción. Es conocerla pero no aplicarla. Y es por esta razón que los cristianos nominales no desarrollan las virtudes como la palabra de Dios nos enseña. Este tipo de personas están balanceándose en una cuerda floja, maniobrando para no caer hacia ninguno de los dos lados. Es como si estuviesen parados en una brecha. Es ser y no ser. Ezequiel, en su capítulo 22, versículo 30, nos brinda lo que es el significado de esa brecha. Dios está buscando personas que hagan un vallado y se localicen en la brecha delante de Él para poder brindar su gracia y amor. Durante mucho tiempo yo estuve en la orilla de esa brecha, pero en un estado inerte, estático, paseando mis pensamientos entre la ciencia y la existencia real de Dios. Finalmente, al ver lo que no había escape, salté y me aferré a la fe, sabiendo que estaría sujetado por la mano de Dios, confiando en que Él no me soltaría. Dios ha establecido en mi vida el principio firme de no solo leer la palabra, sino el de desarrollar esas virtudes para la gloria de Dios. Él se ha encargado de que por medio del Espíritu Santo yo pueda tratar de cumplir esas mismas virtudes. Son muchas las afirmaciones de la religión que son incompatibles con la actitud de aquellos que, como yo decíamos, muéstrame los datos. Las personas que se dedican a la química, la física, la biología y la medicina confían en ver para creer. Al abrir las puertas de mi mente a las posibilidades espirituales, inicié una guerra de las concesiones del mundo. Estas me llevarían a enfrentarme a mí mismo y de esta manera tener una victoria sin ser prisionero del lado del enemigo. Hace unos años leí el libro Intensa Misericordia de Sheldon Vanauken. Este escritor norteamericano se convirtió junto a su esposa al cristianismo. En una parte del libro autobiográfico relata cómo fue su relación de amistad con C.S. Lewis. En una de sus páginas encontramos un soneto que describe lo que para mí era esa brecha. Y dice lo siguiente: entre lo probable y lo probado yace una brecha. Temerosos de saltar, nos detenemos absurdos. Luego vemos detrás de nosotros cómo se hunde el suelo. Y peor aún, que el sitio mismo en que estamos parados se derrumba. Desesperada surge nuestra única esperanza: lanzarnos hacia la palabra que abre el cerrado universo. Hoy es tu momento para lanzarte al tesoro que Dios tiene reservado para ti. Y desde esa brecha, esa cuerda floja, desde ese precipicio, poder saltar al vacío con la seguridad de que Él te sostendrá con su diestra para que te llene de amor, no solo tu vida, sino la de los tuyos. ¿Qué esperas? Que Dios
los siga bendiciendo en este día, hermanos. ¿A quién iré sino a ti? Fuera de ti no tengo nada. Si fuera de ti no tengo nada. ¿O a quién iré? ¿A quién iré sino a ti? Si solo tú tienes palabras. Mi corazón desfallecía, mas mi fuerza eras tú, mi sostén, oh